A todos jóvenes, bienvenidos a Lisboa. El día de hoy nos encontramos caminando por las calles del centro de Lisboa en esta mañana de lunes y vean qué belleza. Algo que llama mucho la atención y que quiero que ustedes aprendan a sensibilizar es el color de la luz, jóvenes. Ojalá que en el video, y debe de serlo, debe de transmitir el color de la luz de los distintos lugares donde filmamos. El día de hoy vamos a conocer un pequeño departamento que me gustó mucho y por eso se los quiero compartir, porque ya saben que la arquitectura portuguesa, jóvenes, esta es la segunda temporada en Portugal, es de las más elegantes, de las más refinadas, ¿verdad? Aquellos que me dijeron que la palabra elegante no se entiende igual en todas partes, refinado quizás sí, ¿verdad? ¿Y cómo describiríamos la palabra refinada? Pues una sutileza, un cuidado en el detalle y por eso es momento de entrar aquí. Bienvenidos. Entramos en este edificio que ya se ha convertido en un lugar de apartamentos. Se enciende la luz, edificios que tienen ya sus años, pero todo está bien cuidado en el diseño para darle esa modernidad. Entonces, para los que quieran alimentarse un poco, fíjense, el cuidado siempre del fondo, ¿verdad? Como en esta pintura que les decía en un video anterior de Malevich, el blanco sobre blanco, darle un respaldo blanco a las cosas las vuelve eternas. Por ejemplo, esa puerta, ¿verdad? Esa puerta blanca, con los muros blancos, un tono gris del piso, muy suave, y pequeños elementos como la cenefa verde le dan ese equilibrio, ¿verdad?, entre las épocas. Y la puerta de esta vivienda es verde, pero sutil, ¿verdad?, porque el marco sigue siendo blanco del color de los muros. Y fíjense esto, porque aquí las personas pues, exprimieron el espacio para darle una proporción suficiente y al mismo tiempo poder maximizar la cantidad de departamentos. Entonces aquí estamos en un piso 0 o menos 0, si se fijan, porque bajamos medio nivel. Pero vean qué belleza. A ver, jóvenes, ¿qué colores estamos viendo? Recordemos que tenemos que ponernos la bata de pintores y analizar la arquitectura como eso, ¿no? Como un pintor ve los colores de su lienzo. Y aquí estamos viendo qué colores, qué colores, qué colores. Acuérdense que entre más colores veamos, más sutil, ¿verdad? Y más agudo se vuelve nuestro ojo. Entonces el pintor no ve 2 ni 3 colores, el pintor ve 20, ve 30 colores, ¿no? Entonces aquí estamos viendo principalmente, ustedes ya saben, el color blanco. El color blanco es el que le da la luz, porque refleja. El otro tono que estamos viendo es ese café amarillo muy claro, ¿verdad? De la madera. Y esa combinación, ustedes saben que es ganadorcísima. El color blanco con ese color amarillo, café claro de la madera, le da el equilibrio de modernidad y tradición, ¿verdad? La madera, bueno, las dos cosas, ¿verdad? La madera es un color que nos puede llevar a cualquier época de la historia, pero el blanco también. Bueno, quizá no a cualquiera, quizá la madera es todavía más antigua, pero vean qué acogedor el espacio. Entonces aquí vemos el blanco, el gris, ligeros tonos, ¿verdad? De acentos muy ligeros, por ejemplo, ese tono verde, ese azul de las pinturas. Y el espacio muy generoso, muy amplio, a pesar de que sean pocos metros cuadrados. Y algo que nos ayuda mucho es ir escalonando el espacio. Por ejemplo, fíjense cómo, gracias a los muros anchos, vean acá, ¿no? Gracias a este muro ancho, se siente como el ingreso es un poquito más compacto, te da esa profundidad
y después, poco a poco, el espacio empieza a crecer, ¿verdad? Se va escalonando, crece un poco más, crece un poco más, y empieza el juego de las luces. Y aquí adentro es muy importante el tono blanco de las puertas, ¿verdad? Porque estamos tratando de que los muros se sientan pues, más amplios, más grandes. Entonces el color blanco, al igual que los muros, vuelven a esta arquitectura como muy constante, ¿verdad? De esta masa que se va socavando y va creciendo, en donde no hay diferencia entre puertas y muros. Por ejemplo, acá en la cocina, si se fijan, el haberle dado a esta pieza el mismo color, ¿verdad? De estos muros blancos, ayuda a sentir, ¿verdad? Que todo es este muro que va creciendo y de repente se le quita una pieza por acá y sale la luz, de repente se le quita otra pieza por acá y sale más luz, en donde recordemos que estamos en un menos cero, ese nivel de sótano. Entonces la luz, ustedes ya saben cómo le llamamos a estos patios. Son los patios ingleses. El patio inglés está a menos un nivel de la calle, nos ayuda a poder ventilar el nivel del sótano, iluminarlo, pero obviamente va a ser una luz mucho más sutil. ¿Por qué? Porque el rayo tiene que bajar, ¿verdad? Tiene que impactar aquí, y entre más abajo esté el nivel de nuestro patio, menos luz va a entrar. Pero ustedes ya vieron esa belleza de bugambilia. Me cayó un poco para que escucharan a los pájaros. Ojalá que los hayan escuchado. Es bien bonito, ¿no? La bugambilia es el abrazo. Entonces es una arquitectura muy sutil. Esta arquitectura del Mediterráneo prácticamente es de estos colores blancos y, y el brillo del rosa de las bugambilias y obviamente el verde de las hojas. Ojalá vayamos a Grecia para poderles llevar esa arquitectura blanca perfecta. Entonces esta bugambilia todavía está quedándose con más luz. A las bugambilias les encanta el sol, eso lo aprendí con ustedes. Alguien me comentó que la bugambilia no necesita agua, que lo que necesita es sol. Entonces es bien bonito esta terraza, ¿verdad? Por eso también queríamos conocerla, porque la terraza, ¿no? nos pega al suelo y utilizan esta madera que no es madera, que es bueno, puede ser que sí sea, ¿verdad? Puede ser que sea una especie de teca un poquito sintetizada, pero que le da una apariencia muy natural a este patio, que como pueden ver, le cuesta trabajo recibir la luz, porque además tenemos una cubierta en la parte de arriba, entonces el sol marchito baja por esta escalera y accede a la casa a través de este patio. Entonces la luz se vuelve muy suave, pero que eso no nos detenga, ¿verdad? Al final tenemos que hacer arquitectura, tenemos que darnos espacios para vivir, entonces hay que hacerlo mejor con lo que tenemos. Y yo creo que por eso está el blanco, ¿verdad? Para darle la luz a la oscuridad. Y los detalles, yo les voy a repetir mucho que la madera clara nos ayuda a darle mayor luz al espacio, principalmente, ¿no? Esa modernidad. Por ejemplo, en este espacio me gustó mucho la combinación, fíjense varios detalles, ¿no? Cómo se pega el comedor al muro. Hay que repetir eso, jóvenes, los comedores pegados a los muros son muy elegantes, exquisitos, te ayudan a ahorrar espacio, ¿verdad? Porque yo puedo circular por aquí en esta cocina, caminar libremente
asomarme hacia el patio, te dan espacio, pues el pegar los muros, los muebles, perdón, a los muros, te da espacio. Y si se fijan los colores, seguimos viendo maderas claras, de repente un efecto, ¿no? Con una banca avejentada, de repente una banca que esto es melamina, pero que parece madera, y de repente un banquito que sí es madera, y de repente una silla metálica, tubular, pero todo juega, ¿verdad? Todo juega gracias a los tonos claros de la madera, bueno, en este tejido también como de ratán. Entonces es un comedor que tiene 3 modelos de sillas o bancos diferentes. Ningún tono de la madera es el mismo, pero todo juega igual, ¿verdad? Juega en equipo. Y este efecto, para las personas que les dé miedo el tener la madera en el área de la cocina por el tema de la limpieza, creo que esto está muy bien. Cambian el tipo de suelo de madera a azulejo, estos azulejos que vemos mucho en Portugal, por la influencia árabe también. Recordemos que Portugal, Lisboa es este puerto que llegaban barcos de todo el mundo desde hace miles de años. Entonces es una combinación también de estilos y de todo. Entonces me gustó mucho cómo equilibran, porque también el fondo de este azulejo es blanco. Entonces todo está jugando, ¿verdad? El mismo juego. ¿Qué les parece? Y en estas puertas, creo que hay que buscarlo, se ocultan, ¿verdad? Se oculta la heladera, se oculta la lavadora, todo se oculta, ¿verdad? Todo trata de estar muy concentrado. Y seguramente si abrimos esta, se oculta lavavajillas. Entonces me encanta porque aparentemente todo esto es muy sencillo, pero la complejidad de ocultar requiere esfuerzo. Y qué bien se ve, ¿no? Al final también la escalera es otra obra de arte que ahorita vamos a conocer. De este lado, aprovechando el espacio debajo de la escalera, para todas esas personas que dicen que los baños debajo de las escaleras son feos, vean este bonito baño debajo de la escalera. Y bien compacto, ¿verdad? Porque te resuelve todo. O sea, es una escalera como de 80 centímetros de ancho y al mismo tiempo escalona el espacio, ¿no? Lo que hablábamos de este juego, ¿no? De escalonar los muros, pero siguiendo como la misma masa. El baño no te quita espacio, más bien te articula el espacio, y gracias a lo mismo de los tonos blancos, hasta el sanitario, todo, fíjense la papelera blanca, o sea, todo te ayuda a esta combinación de que se siente un baño muy ligero. Y vean el mueble, el lavamanos es una obra de arte, ¿verdad? Parece que está ahí pegado con imanes, los céspoles de acero inoxidable, perfectos, ¿no? Siempre que tengamos un mueble de baño flotado, en donde se vean las tripas, hay que hacerlas acero inoxidable para que tengan esta buena vista. Fíjense cómo se siente como si estos dos elementos fueran lo mismo, ¿no? O sea, esto no debe de tener más de 30 centímetros, jóvenes. Es muy compacto. El baño de ancho no debe de tener más de 90 centímetros, lo mismo, ¿verdad? Y es bien importante cuando no tengamos escape de aire natural, ventana, ponerle un buen extractor mecánico para que los olores salgan. Y eso hace que el baño funcione perfecto, ¿no? Cuando no tenemos otra opción, hay que utilizar la tecnología. Y ahora vamos a la planta alta. Me encanta cómo sube el material, ¿verdad? La madera, pero aquí ya son tablones. Fíjense cómo viene del enduelado. Un enduelado bellísimo. Esto es madera de pino, ¿no? Ni siquiera se preocupen porque sea una madera, pues no sé, más sofisticada. El pino, jóvenes. El común y corriente pino es lo más elegante también. Y aprovechan muy bien, fíjense, siempre los detalles, ¿no? De cómo se resuelven las barandas. Aquí es el mismo muro. Muchas veces cuando tenemos estos muros en planta, lo que hacemos es
hacer un escalón del ancho del muro. Las personas que vieron un techo para blancas saben que esa escalera está resuelta de esa manera. Pero eso es gracias a que el muro mide 30 centímetros. En este caso, este muro no mide 30 centímetros. Medirá 10 o 12. Entonces, ¿qué se hace? Las soluciones siempre son distintas, ¿no? De repente entre los países por la normativa. Entonces aquí lo que hacen es extender este escalón que llegaría hasta este punto y extienden el escalón, se siente más cómodo, porque algo que me llama mucho la atención, que a pesar de que tienen normativas muy estrictas en muchas cosas, en las escaleras no. En las escaleras, algo que a mí me hubiera dado dolores de cabeza durante semanas, aquí no importa. O sea, la huella del escalón, que normalmente debe de tener 30 centímetros, aquí debe de tener 25 y nadie se queja. Y eso ayuda a que se resuelva todo este departamento, porque si hubiéramos hecho esa escalera con la norma mexicana, vamos a decir, esta escalera hubiera tenido que llegar como hasta aquí. Y entonces eso hace que casi que el proyecto ya no funcione, porque el pasillo se reduciría, las recámaras se reducirían y esto pues ya no funciona. Por eso hay que ser flexibles en esta vida, jóvenes. La flexibilidad es un síntoma de la vida, dice el Tao. Lo duro y lo rígido es propiedad de la muerte. Lo blando y flexible es propiedad de la vida. Las plantas cuando nacen son blandas y flexibles. Cuando mueren son rígidas, duras, secas. Entonces, por eso hay que ser flexibles para seguir vivos. Y qué bonito los cuartos, ¿no? Y qué bonito cómo el espacio se crece gracias a estos nichos. Hay muchas formas de hacerlos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí son muros debido a las capas de aislamiento que deben por normativa tener las casas en Portugal y en Europa. Pero nosotros podríamos hacer esto unos closets con puertas blancas para que no se sintiera esa profundidad desaprovechada y al mismo tiempo se siente que el espacio no llega hasta aquí, sino llega hasta acá y quizás hasta el muro de la ventana. Y qué bonito otra vez, ¿no? El interiorismo. Ojo con los closets blancos, ojo con eso, jóvenes. Qué bonito porque otra vez, amplitud, luz, la puerta blanca, el closet blanco, la cama, ¿verdad? El fondo de todo esto, pero siempre por ejemplo, esa almohada, ¿no? Lo explica perfecto. O sea, ese fondo blanco le da esa amabilidad y luego ya llega, ¿no? El contraste. Y siempre con las texturas. Esto está muy bien pensado, ¿verdad? Porque tienes la textura de esta tela, ¿no? Como con estos rombos grises, de repente tienes esta un poquito más suave, sintámosla, ¿cómo se dice? Y luego por acá la sábana. Entonces, está muy bien, esto está muy bien. O sea, y es un techo bajito, ¿eh? Esto tiene 240 máximo, pero gracias a la combinación de los materiales se siente muy amplio. La manija, jaladera, acero inoxidable, funciona muy bien. Y es una casita, un departamento con 2 habitaciones y un baño. Fíjense cómo aquí entramos, nos recibe de lleno el vestidor. Perfecto, siempre muy sencillo, con cajoneras que pudiste haber comprado en IKEA. Una cajonera, área de cortos, no nos compliquemos la vida. Y del otro lado puras repisas y se acabó. Y me encanta la textura, ¿eh? Hay que buscar siempre que pidamos nuestras melaminas, jóvenes. Hay que pintar, hay que pedir que sean extra suaves. Sí, siempre hay que pedir la textura más suave, porque créanme que se siente. Y también se ve, porque los reflejos de estas texturas ultra suaves
son mucho más agradables, ¿no? Que las otras comunes melaminas, un poquito rasposas. Y la recámara principal, una poesía, ¿verdad? Qué bonito los tonos. O sea, siempre ese gris muy suave le da, le da confort, le quita lo frío, ¿verdad? Quizá yo hubiera puesto todo blanco y ya, pero no, también otra vez esos matices vuelven las cosas más confortables, ¿no? O sea, estos tonos también muy suaves, veámoslos. Creo que también necesitamos ese toque, ¿verdad? Ese toque femenino que le da mucha, pues como mucho cariño, ¿no? ¿Cómo podemos decirle, no? Quitarle lo frío a las cosas, ¿no? Lo burdo y darle cariño, jóvenes. Por ejemplo, esta silla, ¡ah, qué bonita! Toda tejida. Y aprovechando lo mismo de los espesores de los muros, fíjense cómo componen aquí todo este muro. Unas repisas de un lado, el escritorio del otro, pareciera que el muro es diagonal o hay algo ahí, pero el escritorio, más bien, el escritorio tiene una diagonal. Qué interesante, ¿verdad? Cómo aprovechan para darle un poquito más de espacio al escritorio para que sea funcional sin invadir el área de circulación. Vean qué bonito remate. Esa bugambilia es todo. Está genial. Por eso hay que poner bugambilias, jóvenes. Hay que poner bugambilias todas las que se puedan. ¿Cuántas, tío Cota? Todas. Todas las que puedas. Y la cama también, ¿verdad? Hay que hablar más de los muebles. Vean qué bonita está esta idea, ¿eh? ¿Ya vieron? Esta ladera. Si es la misma tabla, solamente le dan este gesto y funciona muy bien. La puedes arreglar muy bien. La diferencia que fuera solamente con un hueco y luego te raspa, esto no te raspa. Es una buena idea. Y vean qué bien queda esto, ¿no? Como tienes los dos cajones muy limpios, nomás con esa separación. Y el colchón entra un poco. Se fijan, baja un poco, entonces esto lo vuelve un poco más elegante, ¿no? No se ve tan grueso el colchón. Muy buena idea, muy buena idea. Creo que esta cama me gusta, porque luego se hace muy complicado, ¿no? Las cabeceras. Esta cabecera, ¿no? Esta cabecera es de MDF con melamina. Aquí podemos ver el canto de PVC. Ya te da un respaldo, casi no la ves. Y se ve muy bien, muy bien. Entonces aquí todo este proyecto es el fondo blanco, ¿no? Con todos los colores, estos cremitas y cafecitos y maderas y estos verdes secos que se utilizan mucho, ¿no? Es esa estética muy mediterránea del olivo que está pues por todos estos lados, estos lares jóvenes. Y el baño de 10. Aquí cambia el piso, fíjense cómo nos vamos a un azulejo que parece piedra, más duro, le da también un cambio de textura que quizá varios agradecemos y otros no, pero elementos muy claros, ¿no? Por ejemplo, vuelve las cubiertas, estas yo creo que son mis favoritas, cubiertas de mármol en los baños, ¿verdad? Me encanta el mármol en los baños, sentir ese frío, ese fresco me gusta. Eh, el respaldo del azulejo del muro, ¿verdad? Blanco, también como una especie de rectángulo en proporción áurea. Los nichos de las ventanas que le dan mucha profundidad. Rematar lo mismo, ¿no? Con un edificio de azulejo y la bugambilia no está nada mal. Y es chaparrito el baño, ¿eh? O sea, esto debe de tener lo mismo, como un 230, más o menos. Más o menos. Y del otro lado, bien empaquetado, ¿verdad? Oculto, anichado, ¿verdad? Porque aquí de repente tienes esta columna, algo así que te impide hacer la regadera de lado a lado y lo generan muy bien, ¿no? Y vean qué bonita la composición de esta regadera. O sea, tenemos blancos y al fondo blancos del azulejo y al fondo la piedra, ¿no? Esta piedra, este mármol en placa, una pieza
como de 1x2 o 1x1.80. Perfecto, ¿no? Y vean cómo la regadera no tiene puerta. ¿Ya se fijaron? Solamente tiene un fijo de vidrio. Le dejan 60 centímetros, quizá un poco menos, para pasar a la regadera. De hecho, esta regadera es bastante estrecha, jóvenes, ¿eh? Su servidor ya la probó y cuando te mueves andas chocando con este vidrio, porque tiene apenas 70 centímetros. Digo, funciona, me bañé, estoy limpio, pero sí choqué ahí, le di unos buenos codazos. Entonces, yo creo que hay que tratar de darle un poco más, 85 centímetros. Y este amigo le llaman brazo estabilizador, sirve para eso, ¿no? Para que con el codazo no tires el vidrio. Entonces es importante ese brazo estabilizador. Aunque no nos guste porque es otro elemento, hay que ponerlos, son necesarios. Y jóvenes, pues la mampara, poquito ahí dándole algo de privacidad. Creo que está bien, está bien. No, no me encanta, la siento un poco tosca, pero bueno, cumple su papel de ocultar un poquito, ¿no? El trono. Bueno, jóvenes, ustedes ya vieron que se está acabando este video. Espero que les haya gustado. Dispensen que hablo mucho. Lo que trato es de compartir lo más que puedo de lo que veo, que aprendan a ver las cosas un poquito desde esta perspectiva de su servidor. Y al final creo que todo suma, porque son obras muy, muy bonitas, muy elegantes, que tenemos que compartir ese sentido estético para que cada vez nuestros espacios, aunque sean chiquitos, ¿verdad? Uno pudiera vivir en este espacio y para alguien podría ser algo ínfimo, para otros puede ser el sueño de toda su vida. Yo sé que saben a qué me refiero. Entonces, hay que saber decorar y ambientar y construir, ¿verdad? Con este sentido estético de estos portugueses que a veces nos llevan años luz en cuanto a algunas cosas. En otras no, pero en esta estética, pues vean esto, ¿no? Es muy bonito. Y el sillón, sillones bien sencillos. O sea, como telas comunes, este sillón podría ser de Ikea, vean un poquito la tela y se ve genial. Algo que sí les voy a recomendar mucho, jóvenes, que no se equivoquen como yo. A la hora de escoger un sillón, no se vayan por estos sillones que ahorita están de moda, que están como muy aguados y se ven muy ricos, se van a romper la espalda. Entonces, el cuerpo necesita resistencia, necesita rigidez. Qué curioso, ¿verdad? Que de repente lo blando y no sé qué. No, el cuerpo también necesita lo rígido. O sea, por eso una buena silla dura no les va a caer mal a la espalda, ¿eh? Así que háganme caso también. Jóvenes, yo ya me despido. Soy el arquitecto Abraham Paredes, desde Portugal, Lisboa. Ustedes ya saben que me gusta Portugal. Paredes, adelante. Suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita de notificaciones. Es gratis, jóvenes, eso no cuesta nada. Pero los que quieran apoyar el canal, tenemos membresías para que vean estos videos de forma anticipada. Caballero de bronce, caballero de plata, caballero dorado. Géminis está por ahí. Yo soy su caballero Virgo, el más cercano al gran maestro. ¡Vámonos! Jóvenes, bienvenidos. Quiero con este video rápido darles una idea de la escala, ¿verdad? Porque luego no nos escalamos bien cuando no hay ningún humano utilizando el espacio. Así que acompáñenme, por favor, y vean esto, ¿no? O sea, ustedes ya saben que su servidor no es alto, entonces, más o menos para darnos una idea, mis brazos extendidos llegan como al 220. Entonces, aquí hay 220, aquí hay 240. Entonces, y luego aquí, otra vez vamos al 220, ¿verdad? Entonces, el 220, cuando tienes luz y buena ventilación, no está mal. 2 metros, Frank Lloyd Wright lo usó y no tiene tantos likes el video, aunque sí a mí es una arquitectura que me encanta,
pero como que, pues de repente sí te hace falta, ¿no? Un poquito espacio. O sea, quizá jugaron algunas zonas, pero no en tantas, ¿verdad? Y si salimos rápidamente a la terraza, cosa curiosa, ¿no? Como Frank Lloyd Wright es el gran maestro de la arquitectura del siglo XX y su video, no sé si fue por mi culpa, no llegó a tantas visualizaciones. Vayan a verlo, jóvenes. Me costó mucho ir hasta allá para que no lo vean. La terraza, fíjense el espacio. ¿Qué pasó? Está muy bien, está cómodo, pero vean la escala ya de las habitaciones. Este espacio está bien rico, ¿no? ¿Cómo sientes ese confort? Por eso me encantó este departamento, por eso se los quería compartir. Y las vigas de madera, aunque no cargan nada, le dan mucha estética, ¿no? Natural al espacio. Y ahora fíjense el baño. Miren, está chiquito, ¿no? Pero no tanto, pues, o sea, el que esta cosa sea delgadita, hace que, pues, mira, cabes por aquí, ¿no? O sea, te hay 60 centímetros por allá. Ya no me vean. Luego la escalera, fíjense, la escalera, se vean. O sea, cuando yo le hago así, llego a 75 centímetros. Entonces, esta escalera tiene menos de 80, jóvenes. Quizá 80 al ras. Miren cómo voy girando. O sea, subir un mueble aquí ya no pasa. Entonces lo tienes que pasar por arriba, ¿no? Fíjense qué importante, por eso es importante hablar mucho, porque luego no sé si se notan en los detalles. El zócalo también es blanco. Entonces ese zócalo blanco ayuda a que el muro se sienta más largo, ¿verdad? Porque se siente todo del mismo color. Vean el pasillo. Este ya quizá tiene 90. Las camitas. A veces no quiero ni usar estas casas porque luego salen medio arrugadas en el video. Entonces, si fijan, es una camita de 1 metro. O sea, son espacios pequeños, pues, pero bien aprovechados. O sea, vean la cama mide 1,90. Aquí apenas tengo 45 centímetros para pasar. O sea, este muro de lado a lado mide 2,50 y quizá de muro a closet tendremos 3, más closets 3,60, pero este ancho es el que le da la sensación de que la recámara mide más de 3. Váyanse un poquito para atrás. No sean tan invasivos. Aquí el closet. Fíjense, es bien importante, ¿no? La puerta abrió bien. El closet corre. Perfecto. Todo funciona bien. Gracias a que aquí hay como 90. Y esta recámara, pues otra vez la cama mide 2, aquí ya hay como 60 centímetros, pero gracias a los nichos, gracias a la profundidad del escritorio, pues tú sientes que la recámara mide más de 3, ¿no? Y en el otro sentido sí está bien, porque aquí es de la misma dimensión de la otra recámara, pero aquí ya no tienes closet. Entonces ya traes ese 360 de muro a muro, pero como tienes todavía estos 80 centímetros del nicho, pues sientes que tu recámara mide 4. Entonces eso está muy bien. Y ya por último el baño. Ahorita los dejo para que sigan en sus asuntos. O si quieren ver otro video, váyanse a ver otro video. Siempre se puede otro video. Lavamanos, a veces los clientes quieren 2 lavamanos y dices tú, oye, pero yo no quiero que queden muy cerca cuando no tienes mucho espacio. Esto, jóvenes, mide 15, bueno, 17. Esto mide 1,20 aquí, quizá 1,30. Me interesa cómo no lo pegaron, en lugar de crecerlo hasta acá, lo dejaron así, no necesitaron este espacio, está bien. El trono está cómodo. Fíjense, un detalle del trono es que dejas más espacio de un lado. ¿Ya vieron? O sea, este espacio sirve
para poner el papelero, esta cosa para los papeles, los rollos, y del otro lado no tienes nada. Entonces, eso habla de que se pensó. No, nomás lo dejaron centrado ya donde quepa todo. O sea, esto ya estuvo pensado desde el plano. Y esto era lo que les comentaba. Ni modo, voy a tener que entrar. Si yo me estoy bañando, fíjense. O sea, por eso les digo yo que tienen que darle mínimo 85 centímetros a la regadera, porque si no, o sea, ahí van a batallar. Y ni hablar de bañarse de dos. Bueno, jóvenes, ya me voy. ¡Conta por eso, lanche!